Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo aquí por Instagram. Espero que estén muy bien, que tengan ganas de aprender un poquito más. Hola Paula, Flor, Ashe, Sabrina, Adelita, Joana, Jime. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas. Hola Lore, ¿cómo andan? Desde Rojas, Buenos Aires, dice Alejandra. Hola Elisa, Karina, Flor. Bienvenidos, espero que estén muy bien, que estén disfrutando. Algunos estarán de vacaciones, otros trabajarán. Hola Roxana, hola Betty, Flor, bienvenidos. Bueno, ¿tienen ganas hoy de aprender un poquito más? Estuve preguntando, a ver, ¿qué les gustaba más? ¿Con qué aprendían más? Obviamente cada persona es única y hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero desde una parte un poco más práctica, más tipo aula. Pero pregunté, ¿con qué aprendían más, no? Si con los casos en vivo, cuando alguien podía exponer de alguna manera su pregunta, generalmente son vivencias personales. Muy pocas personas han hecho preguntas en los casos en vivo que por ahí den para un abordaje un poco más conceptual o más profundo, sino algo más personal. Y también pregunté si les gustaba el aula abierta, ¿no? Algunos de los últimos vivos que hice tienen que ver con esto, ¿no? Esta temática de aprender un poquito más de lo que es la enseñanza de alquimia. A todos les gustan los dos, esa es la realidad. Pero eso es bueno porque les gustan mis videos. les gusta participar. Y obviamente los casos personales siempre ayudan. Ay, me quedó como rasposa la garganta. Con las metáforas. Aprendemos mucho con los vivos. Los dos. Muy bien. Carolina, ¿cómo estás? Bueno, aprendemos con los dos. Básicamente es eso, pero digamos que ganaron más el aula abierta. El aula abierta ganó un poco más de comentarios. Hola Lola. Hoy estoy de oro, sí, Andrea. Hola Nati. Todo suma, es por eso les decía que sirven los dos. Realmente alquimia es un camino de transformación, exactamente. Nos identifican las dos situaciones. Uy, me quedó como rasposa la garganta. Y es el tema que vamos a hablar, seguramente. Ahí va. Ahí se me fue. Es así, solo. Hay que decirlo. ¿De qué tema vamos a hablar para que a mí me den ganas de toser? La tos. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Usando lo concreto, ¿no? Porque esto siempre es práctica, ¿no? ¿Por qué cuando pregunto y digo, bueno, yo quiero saber qué les gusta más y ante eso yo empiezo a toser? ¿Por qué? Obviamente frente a esas dos opciones hay una que rechazo totalmente, que no me gusta. No me gusta ¿por qué? Porque es un nivel... es un nivel que todos tenemos que tener y es un nivel que todos los días estamos atravesando. Pero a mí me interesa ir más arriba, más profundo. Enseñarles algo más arriba. Increíble. Nunca tuve un ataque de tos. Y menos
en un vivo. Menos la garganta, la palabra. Pero bueno, ahora cuando empiece a hablar se va a ir. Obviamente. Obviamente. Bueno, vamos. Con esta imagen. Es así. ¿Qué ven en esta imagen? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a iniciar por ahí. ¿Qué ven en esta imagen? Vamos a ir aprendiendo un poquito más. A ver, voy a leer. A ver si alguien se anima a expresar lo que percibe, lo que interpreta con esta imagen. ¿Qué pasa ahí? Sacándose la máscara. ¿Ustedes sabían que la palabra persona significa máscara? Soy una persona, soy una máscara. Y tenemos diferentes máscaras. Una máscara tenemos para el trabajo, otra máscara tenemos para nuestras relaciones personales, una máscara tenés para tu mamá, una máscara tenés para una amiga, otra máscara para otra amiga, una máscara para con uno, una máscara inclusive con respecto a nosotros mismos, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos, qué nos pasa, ¿no? Ahí dicen, sacando la careta, lo que ocultamos. Distintas máscaras, distintas personalidades. Es que somos infinitas posibilidades. Somos muchas personas dentro de una misma persona. No tenemos una sola identidad. La luz, la chispa, el entendimiento. La luz está dentro. Mostrar el universo interior. Me saco el personaje y se ve el verdadero ser. Desvistiendo. El universo. Bueno, más o menos. Pero vieron, fíjense que con una imagen, la cantidad de interpretaciones y percepciones que tenemos. Y no podríamos decir frente a una imagen, esto es lo que significa y esto no. Porque el símbolo, la imagen tiene eso, ¿no? Yo podría decir, si voy más profundo frente a la imagen y si entramos en la filosofía del alquimista, digo, está sacándose el rostro, su identidad. Pero lo más extraño es que la mano que está sacando ese rostro está mostrando 2 dedos. Y esos 2 dedos tienen que ver con bendecir. Entonces yo podría decir desde la filosofía creativa, artística, individual, que la máscara se saca cuando aprendemos a bendecir y casualmente esos 2 dedos están sobre la boca de esta careta, de esta máscara. Entonces podríamos hacer tantas cosas. Y a su vez está con los ojos cerrados. No está despierto. Por ende podría decir que es un acto totalmente interior, no es exterior, no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Me hace acordar mucho a esta imagen que les presenté de la sabiduría dentro de la Catedral de Notre Dame, que es esta bella mujer representando a Sofía, que está con los ojos cerrados, sentada en una silla muy especial, que como ya saben tiene que ver con la cátedra, el simbolismo de lo que significa ese nivel de conocimiento, y está con los ojos cerrados, ¿no? Y con la boca apretada, como diciendo, ese conocimiento no es revelado a todos. Entonces, ¿qué es lo que tiene una imagen? Una imagen, un símbolo, es el lenguaje del infinito, por ende es el lenguaje del universo.
Nosotros, cuando iniciamos el estudio de alquimia, uno entra en ese laboratorio. Uno lo primero que aprende es entrar en la palabra. Primero aprender a estudiar. Porque parece algo sencillo, ¿no? Bueno, hay que estudiar. Tenemos un pequeño detalle. El detalle más grande es que no nos enseñaron a estudiar desde el concepto donde se crean los estudios, sino a informarnos, a llenarnos de información y repetir esa información sin ni siquiera cuestionarla, ni tampoco pasarla a la experiencia. Por eso los estudios dentro de estos monasterios donde se hacían eran filosofías prácticas. Uno estudiaba química y entraba en un laboratorio con sustancias químicas a verificar eso que estaba en una teoría, para que ese estudio se impregne en la persona y no se pierda. Por eso nosotros vamos a recordar experiencias. Y si no lo podemos pasar a experiencia, lo que uno aprende, lo que uno estudia, la teoría, no se va a quedar. Y por ende no nos va a servir de puente, ¿no? Los estudios siempre fueron un encuentro con Dios. El concepto de Dios es el concepto de energía. Por eso vamos a tener que entender primero la materia, para después poder entender lo que forma la materia, que es la energía, y entrar en lo que serían los átomos, las moléculas, si vamos a la parte biológica, la célula. Pero lo primero y primordial que uno tiene que aprender a entender es la palabra, porque la palabra me va a llevar a la parte teórica que me va a hacer de puente para después llevar a la experiencia. Es por eso que hay tanto poder en la palabra, pero no como un decreto, no como una afirmación, sino como un encuentro con Dios. Por eso los antiguos alquimistas, los antiguos filósofos nombraban este concepto de palabra logos. Logos encierra una gran simbología, entre ellas lo que es la palabra, lo que es el lenguaje, lo que es la luminosidad y lo que es la lógica. O sea que comprende el nivel de palabra que hay que utilizar para poder llegar a esos estados de conciencia elevados llamados iluminación. ¿Sí? ¿Vieron? Ante lo importante, solo hay que hablar de lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando hacemos casos en vivo, aprendemos mucho, pero solo estamos en la máscara. Solo estamos analizando la máscara que la persona tiene, la persona. Y estamos en la superficie. Estamos escuchando y analizando desde un lugar de interpretación. No estamos haciendo realmente un análisis profundo. Si bien siempre en cada caso en vivo vamos a reflexionar sobre algún tema y vamos a hablar de algo importante, el tema nunca puede ser elevado desde ahí, porque todas esas preguntas corresponden al nivel de conciencia de este yo, de este ego, que lo tenemos y que lo vamos a seguir teniendo y que hay que aprender a domar, ¿no? Que cuando les hablaba de este tema de la rosa, el camino de la rosa, el camino de la sabiduría, el símbolo de este caballero, el dragón es el símbolo del ego que tiene que aprender a domar, ¿sí? Que tiene que aprender a conducir y el ego, cuando es conducido, es ese símbolo del caballo. Por eso vamos a encontrar, cuando Platón explica este caballo, estos caballos que sostienen a este carro alado, que simboliza el alma, y que están estas dos partes de la identidad, ¿no? Una que es el ego, que no se puede domesticar, que se deja llevar por sus deseos, que sería el malo, y el otro sería el bueno. Nosotros lo tenemos personificado con el angelito y el diablito. Y está genial la simbología que se le ha dado desde diferentes
filosofías, desde diferentes disciplinas para poder llegar al mismo símbolo y poder enseñarle a las personas para dónde hay que ir para justamente emprender ese viaje hacia comprender quiénes somos y a qué vinimos, ¿no? Entonces vamos a entrar en este tema tan importante. El ego. El ego es una palabra tan usada. Pasa que tenés mucho ego cuando hablamos por ahí de algo medio narcisista, si vamos desde la psicología, ¿no? Cuando yo y todo gira alrededor mío, ¿no? Y después escuchamos frases como tienes que ser el sol de tu universo y que todo gira alrededor tuyo. Entonces tengo que ser bastante poderoso conmigo y darme el amor que merezco. Me amo, me quiero y desde dónde lo hago, ¿no? Y también el ego tenemos que abandonar el ego si nos vamos al otro, porque es como un péndulo. O mucho ego y yo puedo, yo. O hay que abandonar el ego, ¿no? Si nos vamos más a Oriente, a lo que son las disciplinas más de la India, de Buda, por esas corrientes, vamos a encontrar que lo que hay que hacer es eliminar el ego. Y qué mejor que cerrar los ojos, apagar todo y andar a la nada de donde venís. De la nada venimos y a la nada vamos, ¿no? Nada es eterno. Pero estamos acá encarnados en una materia por alguna función. Todo tiene una función en esta realidad y nuestra función es encontrarle ese sentido. Y por ende el ego no es algo que habría que sacar, sino es algo que hay que aprender a transformar. Porque no es un enemigo, sino un aliado, ¿no? Este traidor que siempre me trae algo. Pues es este enemigo que siempre me va a decir, tac, tac, donde no tengo justamente yo solucionado una cosita. ¿Y cómo opera este ego, no? Vamos a ver este enemigo que en realidad es mi aliado, ¿cómo opera? Se los voy a poner fácil, ¿no? En esta aula abierta para que lo podamos entender todos. Opera crítica-elogio. No hay una mejor que la otra, es lo mismo. Porque el ego, el yo, la identidad, es esto. Es elogio o crítica. Y las redes hoy nos sirven un montón para caer como pescaditos frente a esas máscaras que tenemos. Una crítica, ¿no? Una crítica, ¡ah! Me lastima. Cuando alguien me critica, ¿no? Cuando alguien me dice... Encima están estas frases, es una crítica constructiva. No, la crítica no construye, destruye. ¿Y qué destruye? Al ego. Y eso es bueno porque construye otra cosa, pero no es constructiva. Destruye, vacía. Deja un lugar en sombras. Deja una herida. Pero en realidad porque hay algo ahí para resolver, que es la idea de este vivo de hoy. Y el elogio, que parece más lindo. Pero es lo mismo, porque si yo me agrando frente al elogio y estoy operando desde la máscara. Entonces ahí empezamos a entender más cómo opera este yo. Cuando empezamos al nivel, yo digo, hay un yo dentro tuyo que no sos vos, que es el otro. Que es el otro que está formado en base a tu educación, a lo que te informaron. En base a tu cultura, en base a tus creencias, a tus puntos de vista, a tus experiencias previas y en todo lo que los otros te dijeron que vos eras. Nuestra identidad está formada en base a la opinión ajena. Esto lo estudiamos en profundidad en alquimia cuando vemos cómo desde niños vamos pensando, o sea, cómo evoluciona la parte cognitiva, nuestras emociones y demás, y por qué, por ejemplo, alguien puede generar un sobrepeso desde siempre, desde una muy temprana edad, porque se le ha informado que su ser tiene que ser gordo. Entonces le dice, vos sos gorda. Y durante todos los días, la madre, la abuela, el vecino, diciéndole, vos sos gorda, te tenés que cuidar, informando todo el tiempo, genera la programación de identificación. Por eso tenemos muchas máscaras.
La máscara de una enfermedad, la máscara de no sirvo para esto, la máscara de soy buenísima para lo otro. Es lo mismo. Pero son máscaras, porque yo no soy eso. Eso puede ser una virtud, puede ser una debilidad, pero eso no define lo que soy, pero sí me va a decir por dónde tengo que ir, o sea, me va a servir como un mapa, ¿sí? Entonces, para uno saber si tiene el ego en versión caballo o en versión, se los digo así, en versión caballo, que sería vos como una hermosa doncella arriba de tu corcel, o un caballero, pero el caballo es tu amigo, es tu aliado, es fiel, lo conducís vos, no él a vos, ¿se entiende? Es como un auto, vamos a traerlo más acá, ¿no? Y vos aprendiste a conducir y vos sos la que lleva el control, vos sos el que conduce, el auriga, dirían en la India, el cochero que conduce ese carruaje. Y va para donde yo quiero. Entonces está, de alguna manera, domesticado ese ego, ese yo, esa identificación. Y eso es cuando la crítica y el elogio no me afectan. Es decir, me elogian y no es que y es algo que crece como un fuego. Y lo mismo con la crítica, es un fuego que te quema. Y te quedas mal, y te enojas, y contestas mal, y te molesta, y seguís pensando, y no puedes dejar de pensar, y le da, porque te ha lastimado, porque te ha dolido lo que te dijeron. Entonces ahí y tenemos un dragón, que te escupe el fuego y te quema, te hace calentar, te enfurece. Y cuando lo tenemos domesticado, no nos afecta, o sea, no nos quedamos pegados a eso, porque lo usamos como un espejo para ver, esto que me está diciendo, ¿es verdad? ¿No es verdad? No me quedo pegado a eso. Es como que hay un pensamiento más de análisis, más que de reacción. El ego reacciona, automáticamente reacciona, no piensa, va y lo hace. Toda esa energía que surge de ese lenguaje, de ese diálogo, la utiliza para reaccionar, ¿no? En cambio, quien tiene de alguna manera domesticado al ego, direccionado, viene trabajando, esa energía la alquimiza, la transforma en un combustible para entender para qué le pasa eso, ¿no? Es este análisis que hacemos siempre cuando estamos haciendo un viaje interior, ¿no? ¿Para qué me pasa lo que me pasa? ¿Y por qué me pasa hoy y no me pasa otro día? ¿Y frente a qué me pasa? ¿Se entiende? Y esto es, en vez de enojarme con eso que me pasa, o irme, o reaccionar, por ejemplo, cuando empezamos este vivo, yo estaba con tos. ¿Cómo voy a tener tos? Diría el ego. Esta mujer empezó con tos y no se le iba, y tomaba agüita y dale, que va. Pero frente a eso que dice, no, podría haber empezado el vivo de vuelta. No, porque eso es lo que quiere el yo, el ego. No, soy humana igual que vos, también toso. Y si querés, también te digo que voy al baño. Y pasan cosas ahí también. No me voy a ir frente a la dificultad. Al contrario, me pongo a pensar y mientras estoy hablando lo pienso. Y digo, ¿por qué? Y porque hay un tema frente a esas dos preguntas que no le gusta. ¿A quién? ¿A mí yo? ¿Por qué? Porque quiere ir hacia la base. Y claro, ¿y qué es lo que no quiere el otro yo? Quiere subir porque piensa que subió a algún lado. Entonces, ¿uno qué hace? Tenés que estar en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la escalera se sube y se baja todos los días, a toda hora. No es que vos llegaste a un nivel y ya no vas más. Por eso, acá hay alumnas seguramente de
5, 6, 7 años y vemos por ahí un tema re básico y ¡ah! Me cayó una ficha. ¿Por qué? Porque hoy vos podés estar teniendo un problema en tu vida que no es del nivel que quizás estás estudiando en la escuela. Sí que lo estamos estudiando, abordando porque vemos temas cada vez más complejos para aprender cada vez más cosas, pero eso no quiere decir que no seguís trabajando los niveles anteriores. Por eso muchas veces en los años de alquimia voy, de alguna manera, en todos los meses trabajando las mismas bases, pero con conocimientos nuevos para seguir trabajando todos los niveles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto se trata de un ascenso constante y también de un bajar constante. Hay días que uno está abajo de la tierra, como dirían los alquimistas, lo que sería el infierno, ¿no? En lo inferior. Cuando estás depresivo, cuando estás enojado, cuando estás en el fuego de esa tierra, ¿no? Bien simbolizado ese dragón. Entonces uno tiene que entender que van a pasar cosas que son parte de este proceso de crecimiento, de tallado, de purgación, de manifestación. Entonces uno tiene que entender que uno no... La persona que dice, ay, porque yo sé un montón, porque yo aprendí un montón, porque yo tengo un máster en, porque yo tengo un título de acá, porque yo estudio esto, estudio lo otro, ya sabemos que no llegó. Porque uno siempre es aprendiz de sabio, uno nunca llega a ser sabio. Uno es aprendiz de sabio y uno tiene que tener claro esto. Si uno no tiene claro esto, lo que está estudiando está formando una máscara. No está realmente trabajando en donde tiene que trabajar. Entonces uno tiene que comprender eso. Eso es primordial. Primordial salir de las cárceles que arma el yo, el ego, que cada vez uno va rompiendo límites y vuelve un nuevo límite para volver a romperlo y así seguir en ese viaje de autoconocimiento, ¿no? Y de aprendizaje. Entonces, para tener claro este inicio, dentro nuestro hay un yo, una identidad, que yo creo que soy yo, pero no soy eso. Porque está formado en base a información del exterior, de mi familia, de mi cultura, de mis tradiciones, de mis experiencias, de lo que me dijeron, de lo que me pasó, del pasado que me formó y me informó sobre qué puedo, qué no puedo, qué sé, qué no sé, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el viaje inicia cuando comprendemos que vinimos a estudiarnos a nosotros mismos. Y es el arte más difícil. ¿Por qué? Porque no somos honestos con nosotros mismos. Podemos ser muy honestos con los otros, pero con nosotros mismos no estaríamos siendo honestos. ¿Por qué? Porque nos da miedo saber que todo eso que pensamos que somos, no somos. Entonces ahí aparece la puerta de entrada al camino interior. La puerta de entrada a la existencia. El vacío existencial. Podríamos decir que el mensaje que la persona recibe cuando está lista para ascender en un nivel de energía o un nivel de organización de energía. Porque en realidad vamos a entender en este vivo que en realidad la energía la tenemos, pero está mal direccionada, mal ordenada. Por eso decimos que hay que ordenarnos. Porque cuando tenemos todo en orden podemos saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que estoy proyectando, hacia dónde voy, de dónde vengo. ¿Sí? Todas esas preguntas existenciales. Entonces, cuando la persona empieza a manifestar lo que se llama vacío existencial, no sé a qué vine, no sé quién soy, no sé qué quiero,
quiero todo y no quiero nada al mismo tiempo. Estoy perdido en el mundo, como Humberto. Tipo, no sé qué quiero estudiar, no sé si soy buena en esto. Tengo todo y... Porque el vacío aparece. O porque seguiste al dragón, a este ego, y te compraste la vida que nos vendieron a todos, ¿no? La vida que nos vendieron es la material, que es el nivel de energía donde tenemos que hacer, obviamente, somos materia y tenemos que aprender a materializar. Este es el primer paso, ¿sí? Por ende, y aprender a dominar la materia. Y no que la materia nos domine a nosotros. Entonces yo me pongo mal si no tengo lo que materialmente le hace feliz a mi yo, que fue educado para estar en un estado social donde es reconocido, amado, admirado, y donde si no tiene eso es desprestigiado. Por eso es mucho análisis, pero bueno. Entonces, si yo no tengo pareja, algo material, que es otro ser que es de materia, no es solo la energía, sino dirían que estoy de novia con un amigo imaginario. No, que sea de materia para que me crean, porque también es una función muchas veces cuando está el vacío de la pareja, de llenar el vacío del reconocimiento para no quedarme sola, porque hay un programa de que es difícil, de que no puedo, de que voy a perder la libertad, en fin. Entonces, cuando aparece el vacío existencial, puede aparecer de dos vías: o que logré cosas en lo material y eso no me hizo feliz, y entonces ahí empiezo a preguntarme, estoy en la casa que quiero, pero todavía siento ese vacío, esa falta, me aburro. Tengo la relación amorosa que tanto quería, pero ahora me aburro. Tengo los hijos que tanto deseé y ahora que se van, me queda la pareja y me queda el vacío, y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Y este vacío existencial, todos en algún momento lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque el vacío existencial puede venir por estar perdido directamente, como el loco que no tiene nada, no logró nada, ese vacío de no haber logrado nada, no logré nada, no tengo nada, porque el loco es este caminante que está viviendo y no tiene nada. No tiene la casa, no tiene la pareja, no tiene nada, está solo. ¿Qué lograste? O sea, o te viene por la falta total de lo material, o porque ya lograste todo lo material y tampoco sentís que sos feliz, ¿no? Ese concepto de felicidad como de viva mi existencia, ¿no? Entonces, sabemos claramente que el vacío es el primer paso del viaje, el primer escalón, ¿no? Es como el llamado, te baja una escalerita siempre decimos que es el viaje de la tierra al cielo, ¿no? El puente de la tierra al cielo, ¿no? Baja una escalerita del cielo, no es que te estás muriendo, no, pero sí tiene que morirse una identidad en vos para subir por esa escalera, obviamente, porque tenemos que ir más allá de ese vacío y preguntarnos, ¿no? ¿De qué me tengo que vaciar? Y entonces ese vacío es el inicio, ¿no? El inicio de algo nuevo, es una llamada. Entonces, lo que vamos a notar es que entramos en una época, años atrás, ¿no? Vamos a ver, en el 2000, digamos. Empezaron a haber cada vez más síntomas relacionados con la psique, con el alma. Es decir, con cuál es la misión en mi vida y cómo puede expresar el alma. ¡Ey! Quiero saber para qué vine. Quiero experimentar mi existencia. No quiero simplemente hacer el jueguito de esta máscara, este yo. Vine a hacer algo y lo tengo que hacer porque todo tiene una función en esta vida. Yo también tengo que tener una función, ¿sí? Vos te acostás en la cama y la cama fue creada para que tiene una función, que las personas se acuesten en esa cama y que duerman. Tiene una función. Yo le pregunto a la cama, ¿vos a qué viniste? Y la cama me va a decir, y yo vine a darles soporte a las personas cuando duermen. Porque se acuestan en mí, esa es mi función. Le pregunto a la copa, ¿a qué viniste? Me dice, y yo vine a ser un recipiente para que vos pongas líquido en mí y así puedas beber.
Yo el punto del sol y vos para qué existís. Y yo con mi energía hago crecer las cosas y aparte ilumino. Y sirvo como un pilar porque todo gira alrededor mío. Esa es mi función. Genial. ¿Y vos a qué viniste? Tú. Todo en nuestra materialidad, todo tiene una función. Sirve para algo. La pregunta inicia: ¿para qué servís vos? ¿A qué viniste vos? Si lo tenés claro, ¿no? Entonces el camino interior empieza por este vacío existencial. Y el vacío a veces viene por estas preguntas existenciales o por el síntoma que es lo que es el símbolo, es el dibujo con el cual se manifiesta esta pregunta. ¿Cuáles son esos síntomas? Depresión, ansiedad, enojos excesivos, angustia, estar perdidos, desconectados. Y lo que sí sabemos es que cuando inició la pandemia, obviamente esos hitos hicieron porque todos estaban en lo material, en el yo, en el ego. ¿Y qué pasó? Ricos y pobres, todos confinados. Todos por igual, ¿a qué? Hacernos cargo de esa energía. Que como ya les dije, esa energía viene... Voy a ponerme más mística. Viene de las estrellas. Viene desde más allá. Es como yo te digo, se abrió el cielo y dijo, chau, o subimos o nos quedamos abajo. Hay que subir, ¿no? Para la mística judía, justamente la corona es uno de los niveles de sabiduría y de conexión del alma superior, o sea, es el punto más alto. Y casualmente dentro de la mística judía, la palabra pandemia tiene la misma energía, porque dentro de la mística judía las palabras tienen una energía, ¿sí? Que el placer y el éxtasis divino. Y es así. El mundo se dividió en pandemia, símbolo del miedo, o en el éxtasis divino. Por eso algunos la pandemia la pasaron como diciendo ¡wow! Porque ya venían trabajando en este tema existencial de a qué vine. Pero claro, es como si te tocan la puerta y te dicen: hola, ¿qué tal? ¿Te vas a morir? ¡No! Sí, hay un peligro enorme de que te puedes morir. ¡No! ¿Por qué no? Si tuviste 40, 50 años de vida, ¿ya hiciste lo que tenías que hacer? No, si todavía no sé a qué vine. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Todo este miedo enorme en realidad viene de un nivel de conciencia que es: se acabó el tiempo y no descubrí a qué vine. Entonces, les invito a mirar más allá, a mirar desde un escalón más arriba, un escaloncito, y poder mirar desde otra perspectiva la historia. En realidad lo que está pasando son dos niveles de conciencia. El nivel de conciencia del miedo no es malo, ni es bueno, sino que es una energía que está mal distribuida, mal direccionada. Y este miedo viene porque el que tiene miedo a morir es porque no sabe para qué está viviendo. Anótatelo a la heladera, especialmente si tenés pánico. Si tengo miedo a la muerte, es porque no estoy viviendo la experiencia que tengo que estar viviendo
para lo cual fui creada. Entonces tenemos que solucionar ahí. ¿Para qué? Para que el miedo deje de ser un dragón y podamos subirnos como si fuese un caballo a ese miedo y que ese miedo nos lleve a un lugar más alto. Por eso el caballero, el que cabalga, está encima de ese caballo y no está tocando el suelo, está suspendido, digamos, está más arriba. Por eso te ayuda a subir. Entonces, la pandemia tiene la otra cara, que es el éxtasis divino. Entonces, muchas personas que ya venían trabajando con su vacío existencial, con su misión de vida, con un camino espiritual, jamás sintieron miedo de esto. Quizás incertidumbre frente a algo desconocido, pero miedo no. Y si hubo, se disipó enseguida. Hubo claridad. ¿Por qué? Porque llueve un éxtasis divino. ¿Cómo es el éxtasis divino? Se los voy a mostrar en una escultura de Santa Teresa, muy bonita. Esta es la escultura, el éxtasis divino, ¿no? Que es la llamada de Dios, ¿no? La llamada espiritual. Está simbolizado así. Porque literalmente es como diciendo hay que subir por la escalera, subir a ese estado de conciencia. Ah, buenísimo. Claro, pero si yo no tengo claro a qué vine, cuál es mi función, y como que se me van a complicar las cosas y voy a entrar en un pánico, en esta peste, ¿no? En esta esclavitud, y quiero que se termine, que ¿desde dónde? Desde lo denso. Entonces, ¿qué quiero? Hagan algo para que se termine. Hagan una vacuna, no me importa qué, hagan algo para que se termine. Yo quiero que algo material me lo resuelva. ¿Y qué estoy haciendo con toda esa energía que me llueve? Imagínense, llueve esa energía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, la energía es como que somos canales, somos un transformador. Y hay un exceso de energía, llueve esa energía que es para ir hacia arriba. Y no quiero ir hacia arriba, me quiero quedar en lo material, quiero poder ir a trabajar, quiero seguir juntándome con la gente, quiero seguir en la materia, que es el nivel, el primer escalón que hay que aprender a integrar, dominar, ¿sí? Porque estamos en la materia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto. ¿Para qué pasa lo que pasa? Tengo que ir más allá. Tengo que entender la historia detrás de la historia. ¿Sí? Tengo que ir más allá. Porque literalmente está la oportunidad de conectar en un nivel superior. Pero tengo que atravesar ese vacío, que es la sombra. Ese vacío existencial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un exceso de energía, ¿qué pasa cuando hay un exceso de energía? O sea, se abrió la puerta de, vamos a hacer una metáfora, ¿no? Se abrió la puerta del cielo, bajó la energía y llueve energía divina. Pero la energía divina no es el ego, es una energía como la materia prima creadora. Para todos igual. Bien. Y cuando hay un exceso de energía y yo no la uso para trascender, para elevarla, porque es una energía mucho más fuerte de la que estoy acostumbrada a manifestar, porque es un extra, digamos, ¿sí? Cuando yo no la asciendo, esa energía, ¿qué hace? Se va hacia los niveles más bajos. ¿Hacia dónde se va? Hacia la parte del yo, la parte de este ego. Por eso el caballo sería como este pilar que yo tengo que aprender a dominar,
donde entra la materia, donde entra la relación con el otro, las identificaciones, el autoestima. Eso lo tengo que tener fuerte y tengo que aprenderlo a domar como si fuese un caballo, porque ese va a ser mi pilar donde yo me voy a sostener para subir al otro nivel más alto, ¿sí? Que ahí me va a dar la conciencia, la supraconciencia, el poder ver más allá, el tener una conexión diferente de la realidad, ¿no? Otros puntos de vista. Entonces, cuando esta energía está en exceso, que la tenemos todos, siempre la hemos tenido, tenemos energía, y nosotros decimos, hay alguien que está teniendo un exceso de energía y está haciendo algo malo, o hay alguien que está haciendo algo bueno, ¿no? Bueno y malo, vamos a tenerlo más en concepto de energía. Supongamos esto, ¿no? Una persona que no puede dejar de comer, supongamos que tiene un gran tema de sobrepeso y no puede dejar de comer dulce, chocolate, es una adicción total. Diríamos, uy, tiene algo malo, está actuando mal con respecto a su relación con la comida, ¿sí? Es algo malo, porque si sigue comiendo así, va a seguir engordando y eso le puede dificultar su salud, la pone en jaque, es complejo. Y podríamos decir que alguien frente a la comida es equilibrado, puede aprender a decir que no, tiene una actitud más de equilibrio y es una persona buena. Tiene una actitud con la comida buena, positiva. La comida buena o mala, ni buena ni mala. Es esta energía que está en exceso, que me hace direccionarme al mal, ¿sí? Y que cuando yo la aprendo a equilibrar se transforma en algo bueno. Una persona que, por ejemplo, una persona que es infiel, tiene 5 amantes, 5. No puede estar con uno, tiene que estar con 5. Obviamente tiene un exceso de energía, por eso la necesita gastar. Necesita estar todo el día con 5 personas, porque tiene mucha energía, se ve. Mientras que a otros le cuesta tanto estar con uno. Pero bueno, imagínense eso. Tiene un exceso que desencadena ahí, pero es un exceso de energía. Hay mucha energía direccionada a eso. Y termina haciendo algo que es considerado malo. Porque es infiel, porque traiciona, pero en realidad tiene un exceso de energía. Si pudiera controlar esa energía y llevarla a otros niveles donde le estaría faltando, porque si tengo mucha de acá es porque me está faltando en otro lado. Tengo mucho acá, pero ¿cuánto le pongo a mi trabajo? Nada. Estoy desempleado. No hay nada de energía ahí. ¿Se entiende? Como un desequilibrio, hay una mala organización. Entonces el bien y el mal en realidad tiene que ver con un tema de orden. El mal existe porque la persona ignora que en realidad está teniendo un problema físico, energético, que le desencadena por ahí porque no sabe dónde tiene que poner la energía. Y bueno, hago eso porque ¿qué voy a hacer? Frente a alguien que está haciendo algo que está mal, y vos le preguntás, ¿por qué haces eso? ¿Por qué comes desaforadamente? ¿Y qué voy a hacer? Te dice. Es como un vacío existencial. ¿Y para qué voy a dejar de comer? Porque no sabe qué hacer con esa energía. Y por eso desencadena ahí. ¿Se entiende? Entonces yo digo, estoy teniendo un exceso acá. Tengo que aprender a analizar y a ordenar esa energía para dónde tiene que ir, porque no la estaría equilibrando o poniendo donde me estaría haciendo falta. Entonces, la maldad, la base es la ignorancia y un exceso de energía, pero también aparece, digamos, este concepto de mal
cuando hay una falta de energía. No tengo energía, tengo desgano. También hay de esto. Ay, no tengo ganas. Estaré todo el día acostada. Hay una falta de energía. No hay. O hay un exceso o hay una falta. El problema de la falta, digamos, es menor porque acá es como no estar haciendo algo. En lo otro sería por ahí, hay un exceso que puede perjudiciar más, capaz, perjudicar más. Pero en la falta también hay un desequilibrio, porque ¿por qué me falta? ¿Por qué hay una tendencia depresiva a dejar de existir? Porque obviamente la persona no sabe a qué vino. Y esto viene como base fundamental para que la persona inicie ese proceso de preguntarse cuál es su función y que inicie el viaje hacia entrar a esa oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando empezamos el viaje a preguntarnos quién soy y a qué vine, y entramos en una parte oscura. Entramos en una parte que no nos gusta. ¿Por qué? Porque es desconocido, porque aparecen nuestras debilidades, porque aparece nuestros miedos, lo no resuelto. Entonces el viaje inicia por entender que yo tengo que saber a qué vine, cuál es mi función. Porque si yo no tengo claro cuál es mi función, voy a ser infeliz toda la vida. Y lo que ocurre es que muchas personas piensan que la función es un proyecto. Por ejemplo, el proyecto de tener una pareja, el proyecto de tener una familia, el proyecto de tener una carrera. Pero esos son proyectos personales. No son el proyecto del alma. Son de estas máscaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi proyecto y mi energía la pongo en la pareja, porque es mi proyecto, yo siempre quise estar en pareja. Bien, la pareja se va, la pareja se termina, la pareja, qué sé yo, pasa algo, y tu vida se va junto a ese proyecto. Mi proyecto es tener una familia y los hijos. Los hijos en algún momento crecen y hacen su familia, por ende en algún momento va a venir ese vacío y se te fue el proyecto. Entonces generalmente este vacío existencial aparece cuando los proyectos donde le pusimos toda nuestra energía, que eran proyectos de este ego, de este yo, de estas personalidades, que es lo material, que hay que tener esos proyectos, pero por supuesto, pero hay un proyecto que tiene que sostener a todos los demás, que es el proyecto individual de saber quién soy y a qué vine. Y ahí empieza el tema. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi función? ¿A qué vine? Porque si no, me voy a pegar a la realidad de la materia. Y eso me va a generar sufrimiento. Porque la gran mentira de este yo, de este ego, es pensar que somos eternos. Y no aceptar la limitación que tenemos. Todo lo que hoy tenés va a desaparecer. Vos en algún momento vas a morir, las personas que amás van a morir. La casa que tenés, en algún momento la vas a dejar de tener. El auto que te compraste, que te costó tanto, lo vas a dejar de tener. El trabajo que tanto te costó mantener, tantos años en esa empresa para llegar a ese puesto, también lo vas a tener que dejar. Y hay algunas cosas que se van antes, entonces también es esto. ¿Qué pasa si eso que amás tanto se va antes que vos? Como ocurre cuando muere un hijo, cuando muere un ser querido. ¿Y qué hago ahora con mi vida? ¿Por qué? Porque confundimos el amor con el apego, porque el yo también nos mete esa máscara de amor a dependencia, amor de apego. Y ese apego lo tenemos con las cosas, con la materia, con las personas, con los estatus, los reconocimientos. Entonces,
entrar en el viaje del alma es entrar en esa parte oscura donde nadie quiere entrar porque está lleno de miedos. ¿Y qué voy a hacer cuando no tenga a esa persona que amo? Cuando yo no tenga esto, cuando... Porque el tema no es que vos te mueras. O sea, imagínense a alguien que está viviendo todo el tiempo para el cuerpo, morirse. ¿Laburaste tanto para el cuerpo para después dejarlo? Termina siendo hasta una locura lo que hacemos con nuestra vida, con nuestra existencia. Porque vivimos para la imagen que nos devuelve el espejo. Y esa imagen es un reflejo nada más. No es lo que somos. Y eso no significa que no ames tu cuerpo, tu templo, lo cuides, pero no te tenés que sostener en eso, porque eso también lo vas a tener que dejar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegó la pandemia y aparecieron todos los miedos, porque fíjense que lo que hace la peste en todas las mitologías es esto, es purgar a la humanidad. ¿De qué? Del yo. Te sacan del trabajo, te sacan de las relaciones, te meten en tu casa, te hacen vivir todo lo no resuelto. ¿Se entiende? Te hacen meterte a la cueva de prepo. Por eso siempre la cuarentena, ¿no? Esto de estar adentro, los 40 días. El 40 simbólicamente representa este ir por el desierto, este vacío existencial, este vacío hacia la tierra prometida, ¿sí? Ese reino de los cielos, que es un reino que no es material, por eso es el de los cielos. Porque no corresponde al reino de la materia. Pero eso significa que no estés acá en la materia y que no hagas cosas materiales y no las materialices, ¿no? Al contrario. Pero tu misión es entrar en ese reino y aprender las leyes de ese reino, que son los sutiles, los que rigen tu pensamiento, los que rigen tus estados emocionales y energéticos, que son los invisibles, que son los que te están jodiendo la vida hoy, por ejemplo. Ay, siento tristeza, frustración, angustia, ansiedad, pánico. ¿De dónde viene esto? Del alma que grita y grita y grita y grita porque estamos en el desierto y la persona no quiere caminar. La persona no quiere caminar el desierto, me quiero quedar en Egipto, en la esclavitud y me quiero agarrar a lo que tengo y no lo quiero soltar y quiero que la vida sea igual que siempre. Porque yo no quiero transformarme en mariposa, yo quiero seguir siendo gusano, que yo voy a trabajar, me arrastro, pero estoy cómoda y el alma dice, pero no viniste a hacer eso, es parte de tu proceso, pero es para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que comprender que el viaje interior es más profundo. Implica romper estructuras, pero aceptar al mismo tiempo los límites. Somos personas limitadas. Y aceptar las limitaciones es uno de los primeros pasos para emprender el viaje. Somos limitados. Tenemos limitaciones. Y detrás de la palabra límite está el mito, ¿no? Y por eso cuando uno empieza a estudiar los mitos va rompiendo esos límites y haciendo límites nuevos, para luego volver a romperlos. Y así uno va avanzando en niveles de conciencia, de entendimiento, y a eso se le llama la escalera de la sabiduría. Reconocer un límite, lo acepto, pero yo no me quedo reprimida en ese límite. No es este lugar de zona de confort. Aceptar implica, sé que este es mi límite, pero no me quedo ahí. Porque es un aceptar con movimiento. Es acepto que no puedo modificar esto y hago algo
para direccionarme hacia donde quiero ir. Por ejemplo, acepto que esta relación amorosa no va más. No me reprimo ahí de que bueno, me aguanto. Esto no es aceptar. Aguantar algo no es aceptar. Aceptar implica entender que hay un límite, que hay algo que no lo puedo modificar, que muchas veces viene del exterior, de esto que no puedo cambiar al otro, y lo acepto, pero no me someto a eso. Rompo ese límite y me muevo hacia crecer, porque venimos a crecer, a madurar, y eso es un desafío. Por eso siempre les digo, el miedo es un llamador hacia entender que yo tengo que crecer, tengo que romper estructuras, tengo que aprender cosas nuevas y tengo que dirigirme hacia crecer. Y muchas veces el mejor de los maestros es el dolor, porque el dolor te hace crecer rápido. Ahora, cuando uno quiere crecer desde el deseo, desde el amor, el deseo, el amor, crece pero más lento. Ahora, cuando la persona no está entrenada para crecer, porque no está estudiando su propia esencia, o que vino, lo que sea, ¿quién viene a enseñarle? Si no lo está haciendo por mérito propio. El dolor. El dolor viene a enseñarle, como el mejor de los maestros, cuando la persona no está decidiendo evolucionar y crecer en esta existencia, porque quiere quedarse en los niveles más bajos de la conciencia. Entonces, como humanidad, todos estamos llamados a subir por esta escalera. A dejar de tenerle miedo a ese vacío existencial y entender que los síntomas del vacío existencial en realidad es lo mejor que nos puede pasar, porque es un llamado hacia reconocer que no somos el cuerpo, que no somos el título que tenemos, que no somos las identificaciones, que hay algo más dentro nuestro esperando que lo escuchemos para reconocer la función que venimos a cumplir en esta realidad. Todo lo que es creado tiene una función. No hay algo creado que no tenga una función. El aire acondicionado tiene la función de darte frío y darte calor. El árbol tiene la función de dar oxígeno, de alimentar. Todo tiene una función. Vos también tenés una función. La pregunta que tenés que hacerte ahora, te guste o no, para ver qué te está pasando es, ¿cuál es mi función? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la misión en mi vida? Y emprender el viaje hacia encontrarte con la respuesta. No le tengan miedo a la pregunta, porque la conciencia se expande no por las respuestas, sino por el nivel de las preguntas. Cuanto tengo preguntas más difíciles de responder, me doy cuenta que estoy en un nivel de conciencia más elevado. Para descubrir cuál es mi visión, cuál es mi función, yo tengo que conocerme. ¿Vos conocés la función de María Pérez? No, no sé quién es. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocerme, porque si yo no sé cuál es mi función es porque no me conozco. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que no sé quién soy. Hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? Empiezan las otras preguntas. Claro, si yo no sé cuál es mi función es porque no me conozco. Me conozco a través de los ojos del otro. Por eso la crítica y el elogio me afectan tanto. Porque he creado una máscara que me hace creer que soy eso. Pero cuando me hago la pregunta a esa máscara, che, ¿y a qué vinimos? La máscara no me lo puede contestar, porque en realidad eso no es lo que soy.
Imagínense esto. Cada respuesta que les aparezca, por ejemplo, ahí que dijeron sanadora de mis antepasados. Imaginemos esto, el vaso se pregunta, ¿a qué vine? No, bueno, yo vine a sanar a todos mis antepasados. ¿Y tus antepasados qué fueron? Vasos. Te voy a contar un secreto. Sí. El yo te hace creer que el otro existe, pero el otro no existe. Vos no podés... Es como decir, tu función es la función del otro. Es como decir, bueno, mi función es la función de José Pérez. Y entonces la función de José Pérez, ¿de quién es? ¿Se entiende? Cada uno tiene una sola vida. Tu función es propia, es individual, no hay otro ahí. No venía a salvar el mundo, no venía a salvar al abuelo, no venía nada de eso. Eso es parte de la escalera. Parte de la escalera hacia conocerte, conocer el universo, conocer la energía, conocer cómo afecta la información, aprender un poco de física, ¿no? Esto de la información no está localizada y cosas así, pero eso no habla de vos. La pregunta es más profunda. El vasito piensa. ¿A qué vine? Todos somos uno. Bien, esa respuesta de todos somos uno es en versión espíritu. El espíritu es todo uno, que sería la energía que compartimos todo y que después vuelve a la fuente. Pero estamos hablando del alma. El alma es individual. Individual. Es un individuo. Dijimos uno solo. Venimos a experimentar. Bien, ¿y experimentar qué? Obvio. Seguro que el espíritu quería experimentar. Experimentar qué es estar encerrado en límites. Imagínense a Dios. Uy, soy un ser ilimitado. ¿Cuál es mi deseo? Ser limitado. Qué buena idea, Dios. ¿Y cómo hacemos para vos, si sos ilimitado, poder ser limitado? No te preocupes, puede haber qué puedo hacer. Puedo crear algo que sea limitado y que un pedazo de mi conciencia esté ahí, por lo cual mi conciencia sea limitada dentro de una materia. ¡Qué flash! ¡Qué gana de romper las bolas vos también! Si sos ilimitado, ¿para qué querés ser limitado? Ahora, si sos ilimitado y generás lo limitado, ¿es ilimitado? Podemos hacer preguntas muy... Por eso tenemos que estudiar física, tenemos que estudiar cosas en otros niveles, porque hay preguntas que exigen aprender otros niveles para poder entrar en otros niveles de respuestas, aunque no encontremos la respuesta, pero sí poder hacer ese nivel de pregunta. Experimentar con las almas que me rodean y ver cómo podemos evolucionar en conjunto. ¿Y eso no viene del ego? Yo siempre digo, ¿esto vendrá del ego? Y el ego dice que tenemos que estar en conjunto y porque es la mejor manera de lavarse las manos. El ego cuando no puede hacer algo o no puede contestar una pregunta, el problema es del otro. El problema es el gobierno, el problema es de que tenemos que estar todos juntos y no lo estamos. Si estuviéramos unidos, esto sería mejor y podríamos hacer nuestra misión. El ego tiene tantas escapatorias, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? El alma se vistió de mal y también se vistió de bien, ¿no? Y esto es lo bueno, esto es lo malo. Es raro. Por eso uno tiene que pensar. El arte de pensar nos va a llevar a estudiar. Por eso lo más importante dentro de mi labor es enseñarles a pensar. No
que copian mis pensamientos. Ese nunca, jamás será mi misión. Yo lo tengo bien en claro. Yo vine a enseñar a pensar. Yo vine a eso, a enseñar a pensar, a enseñar a estudiar desde el lugar más sagrado, no desde repetir información, para que la persona por sí misma pueda encontrar el camino a casa, a su concepto de alma. El alma es la psique. Por ejemplo, dentro de la psicología vanina, el símbolo de la psicología psique, que lo vamos a tener muy presente en este año porque es el símbolo de Neptuno, las aguas, las emociones, la psique es el alma, ¿no? Es todo este concepto de mente, pero hay que estudiarlo, como les digo, en un orden más físico para poder entender la energía, los átomos, qué es el pensamiento, dónde sucede esa energía, a qué podríamos llamar alma y poder hacer un estudio más profundo. Pero podríamos decir el alma desde un lugar, es esa mente que opera en nosotros de manera individual y te hace procesar emociones, pensamientos, puntos de vista, pero bueno, hay un ego también ahí. El tema es que al sentirse perdido buscas, pero acostumbrados a tener las cosas servidas. Es que el tema es que si no estamos perdidos, Miriam, si no estamos perdidos, en realidad estamos en un vacío que es parte de lo que somos, pero queremos llenar ese vacío con cosas y por eso aparece este exceso de materia. Y me drogo, como en exceso, tengo mucho sexo, ¿no? Donde aparece el mal, no es en realidad un exceso de energía que se materializa frente a ese vacío. O sea que el alma habita en la mente. El tema es que las personas piensan que la mente está en el cerebro. No. Ese es el tema. El cerebro es electricidad pura, ¿sí? Pero tenemos neuronas en el estómago, tenemos neuronas en el corazón, o sea, hay que estudiar un poquito más para poder entender este concepto de mente que nos va a llevar a una gran evolución, ¿no? De pensar en este concepto que tenían los antiguos de el alma como un concepto de la mente. Pero tiene muchas características esta mente. Por ejemplo, podríamos decir que el yo, el ego, es parte de esa mente. Por eso son capas y son niveles de conciencia. Entonces acepto ese vacío. Claro, primer paso, aceptar. Acepto que no sé a qué vine. Y ahora cuando lo acepto, dejo de luchar con eso. ¿Y qué hago? Me muevo. ¿Hago algo? ¿Para qué? Para encontrar la respuesta. Para saber a qué vine. ¿Hago algo? Un saludo desde Córdoba. Un beso. El vacío existencial es porque no nos encontramos a nosotros mismos. Y si yo no me encuentro a mí mismo, ¿yo dónde estoy? Porque, hola, vos estás con vos. Si yo no me encuentro es porque yo no estoy conmigo. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi atención? ¿A dónde está mi foco que yo me estoy abandonando a mí? Entonces, es re filosófico el tema. ¿Se entiende? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi conciencia? Si yo no me encuentro. Van entendiendo que las preguntas parecieran que no tienen respuestas, pero fíjense esto. Cuando entramos en preguntarnos cómo se sienten, ¿están sintiendo una especie de éxtasis, de energía extra? Pregúntense frente a estas preguntas que parece que no tienen respuesta porque no soy esto, no soy lo otro. ¿Qué están sintiendo?
¿Qué perciben? ¿Cómo está la energía frente a estas preguntas? ¿Qué está pasando dentro frente a estas preguntas? Frente a esto que estamos preguntándonos. ¿Qué expansión siento? Dice una de las personas. El vacío es todo lo que creemos que somos. ¿Qué están sintiendo? Siento liviandad. Siento ansiedad, dice Lourdes. Siento incomodidad. Estoy harta de las pandemias. Energía, inquieta. Bueno, ven estas dos, el bien y el mal. Todas las personas que están sintiendo ansiedad, inquieta, esta cosa incómoda, es porque frente a esa pregunta hay miedo. Hay miedo de ver mis partes oscuras. ¿Por qué? Porque no he estado trabajando muy profundamente en mi existencia. Y no pasa nada. Tengo que aceptar eso y empezar a hacer algo para modificar esos miedos o esas sensaciones. Y las personas que están sintiendo frente a las preguntas que no están teniendo respuestas, energía, éxtasis, están conectando con ese nivel de ese escalón al cual están esas preguntas. El bien y el mal o esas sensaciones desagradables o agradables en realidad lo que nos están haciendo es de mapa para saber dónde estoy. O sea que ya dejamos de estar perdidos. Porque ya sabemos dónde estamos, si estoy en la sombra o estoy en la luz. Y la sombra no es algo malo, sino que es la presencia de la materia. Cuando alguien dice, estoy en sombra, estoy en oscuridad, no veo nada, no encuentro nada y estoy en ese vacío oscuro que me da miedo, que está simbolizado con la oscuridad, con las profundidades, con ese nivel de conciencia, en realidad nos está diciendo que la sombra no está produciendo algo material. Cuando yo estoy agarrada a la materia o está mi foco muy en lo material, voy a producir sombra. Porque está en ese nivel de conciencia que genera sombra. Pero vuelvo a lo mismo, la materia no es mala, y la sombra no es mala. El universo es oscuridad, es una naturaleza. Pero tenemos un concepto de oscuridad y de un vacío oscuro negativo, ¿no? El agujero negro. Por eso el estudio y el conocimiento nos va a hacer entender mejor la existencia, aunque la respuesta no sea perfecta. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que corresponde a un nivel de verdad, que es el verdad del infinito. Pero empiezo a encontrar de alguna manera respuestas que me invitan a seguir elevando ese estado de conciencia para encontrar una respuesta que sé que voy a encontrar en diferentes grados, pero que no me va a dar una totalidad. Como que siempre va a haber algo más que vine a hacer y que no encuentro qué es. Porque quizás no vine a hacer solo una cosa, sino vine a generar infinitos potenciales, porque vengo de esa energía infinita. Y si Dios, este concepto de Dios, de energía infinita, está en todos lados, yo también puedo estar en todos lados, pero yo, en esos lados donde estoy, ¿con qué conciencia estoy? ¿Desde qué conciencia estoy operando en esos otros lados? Donde yo estoy comunicando, hablando, trabajando, yo estoy con esa conciencia de éxtasis divino, o estoy dando lo mínimo y lo necesario, estoy viendo a ver la crítica y el elogio, haciendo lo mínimo indispensable, ¿no? Es esto. ¿Se entiende? Entonces ya podemos entender de que, ¿y por qué con una cosa sola? Ven como el yo te agarra y te pone un límite y dice, vos viniste a una cosa sola, claro, y yo no puedo decidir. Y hoy pude venir a una cosa y mañana puedo venir a otra. ¿Por qué? Porque también es esto. El estado de conciencia tiene que haber un crecimiento y quizás hoy
lo que vine a hacer es ser médica y siento que esa es mi misión y voy a poner toda mi conciencia para dar lo mejor y siento que es por ahí. Pero va a llegar un momento en mi escalera que mi propio ser, mi propia alma, mi propia conciencia va a querer evolucionar, va a querer crecer y va a decir, bueno, mira, ahora eso va a generarte un vacío, porque tiene que nacer una semilla nueva, de algo nuevo que tenés que aprender a hacer, que también viniste a hacer. Y entonces empiezo a darme cuenta que me gusta pintar. Y cuando pinto entro en ese éxtasis divino. Y entonces el yo me dice, si yo le dedico mi tiempo, mi vida, mi existencia a pintar, no puedo trabajar. Porque el yo me divide, me pone límites. Me dice, el dinero es más importante que el placer. Me empieza a poner estructuras programadas justamente para limitarme. Entonces ahí empiezan los otros límites que uno tiene que romper y entonces uno empieza a tener emociones y situaciones psicológicas que tienen que ver con este trabajo que tengo es el que quiero, quizás en un momento era lo que quería, pero ahora ya no, porque ahora cambiaron mis prioridades, porque ahora cambió mi sentir, porque el mapa ahora me dice que tengo que ir para otro lado. El tema es que otra vez lo mismo, nos apegamos a las cosas. E inclusive nos apegamos a este concepto de la misión. Esta es mi misión y me apego a eso. No te apegues a eso. Porque si te apegas a eso, también te tendrás que deshacer de eso. Porque lo que más venimos a hacer es amar. Y el amar no desde el apego del yo, sino desde la libertad, desde este infinito. Por eso entender el concepto del infinito es entender el concepto de la divinidad. Y para eso vamos a tener que entrar un poco en la parte de la ciencia, porque es necesario que podamos ir a ese laboratorio, a esa experiencia, hacia entender las matemáticas desde este lugar sagrado para poder conocer mejor el mundo que nos rodea, que es una percepción y poder entender un poco mejor conceptos por ahí de la física cuántica, que lo tenemos mucho en la teoría, que nos encanta repetir las frases, pero que en realidad nos cuesta mucho poder evidenciarlo. ¿Por qué? Porque pertenece al oculto de la materia, es decir, esa ciencia oculta que tiene que ver con los átomos, con los quarks, con los electrones y sus funciones energéticas. Pero eso no quita que vos lo entiendas. Y para eso tenés que instruirte y para eso tiene que haber un deseo genuino de querer aprender desde este lugar de éxtasis, de amor y no desde el dolor, porque aprender venimos a aprender todos y podemos aprender desde el dolor, que es un gran maestro, que nos viene justamente a romper los límites desde este lugar de estructura. Cuando yo digo viene algo a romperte el huevo desde afuera y se rompió, te echaron del trabajo, se rompió la relación, ya no está más esa persona a la cual te apegabas. ¿Para qué? Para que atravieses esos propios miedos y límites que están creados por estas máscaras, por este ego, ¿no? Por este concepto de yo, que es una identificación creada en base a la educación que nos dieron. Entonces el viaje siempre es un viaje hacia el vacío, mientras que en ese vacío uno va descubriendo quién es, va entendiendo su existencia, va descubriendo habilidades, va encontrándose con limitaciones que quizás pensaba que no tenía y que aparecen para justamente tallarnos a nosotros mismos. Es un paso a paso, es un viaje de evolución. Por eso el camino de alquimia es el camino del aprendiz de sabio. Uno nunca llega a ser sabio, porque uno sabe que tiene que tener la humildad para entender que el conocimiento del infinito es un conocimiento infinito. Y lo que uno puede conocer son ciertas facetas que nos van a permitir comprender la realidad desde un nivel de conciencia, pero siempre hay uno más alto. Y es el deseo de seguir avanzando, el deseo de seguir creciendo, el deseo de entender, el deseo de comprender nuestra existencia y lo que ocurre alrededor, lo que hace que el alquimista
el alquimista me salió, el alquimista inicie ese viaje que jamás termina, porque comprende que el nivel de conciencia es grado a grado, evolución, crecimiento, expansión, porque tiene la humildad de entender que la sabiduría es un viaje de inicio, que los frutos que uno va cosechando no son un lugar de llegada, sino parte de las señales del camino que nos van diciendo que es por ahí, que nos estamos escuchando, que estamos realmente encontrándole el sentido a nuestra existencia, que no nos hemos quedado pegados a los niveles básicos de la conciencia que es la materia, que hemos comprendido que hay que tener lo material, pero que no me tengo que sostener en eso, que yo soy algo más que la materia que me rodea o que puedo poseer, que tengo que aprender a crear, que tengo que aprender a entender la existencia, que tengo que dejar de llenarme de información y aprender a pensar por mí misma, aprender a estudiar para poder comprender esa verdad que está ahí para quien siente esa sed de sabiduría. Eso es alquimia. Alquimia es un viaje que inicia la persona cuando quiere entender lo que le pasa, lo que ocurre al exterior y quiere tener un mapa para aprender a equilibrar su energía, para poder entender dónde está parado, cómo equilibrarse, cómo gestionarse y así poder comprender que la vida, como la conocemos, no es eterna, es limitada y tenemos un tiempo. Y tenemos que ser conscientes de eso porque eso es una verdad absoluta. Todos se van a morir. ¿Y qué hiciste con tu vida? ¿O te pensás que la vida es poseer cosas? Tenemos un tiempo. ¿Para qué? Para escuchar la música que tenemos adentro y aprender a tocarla. Para entender que hay algo más ahí, imperceptible, que está fuera de nuestros sentidos. Por eso es oculto, porque es invisible a los sentidos del yo, que es lo que veo, lo que escucho, me dijo, me hizo sentir, me pegó, todo con los sentidos del cuerpo, porque está en la materia, este yo, esta máscara. Yo tengo que reconocer y entenderlo, no desde la creencia, que hay algo en mí que no es la materia, pero que la materia me va a servir como un vehículo, como un caballo, para llevarme como un vehículo a donde quiero. Como un transporte en este viaje para conocer el mundo. Como hace el loco que inicia el viaje del mundo. Ese es el viaje de la vida y cuando uno inicia el viaje de la vida deja de tener miedo. Porque se da cuenta que la vida es un juego que tiene las reglas pactadas. El juego se termina en algún momento. Pero, ¿entendiste la finalidad del juego? Alquimia es aprender las reglas del juego. Aprender el sentido del juego. Y aprender a ver a todos los que están jugando con vos. Y entender que acá nadie pierde y nadie gana. Que todos estamos viviendo una experiencia para poder contestar la misma pregunta. Todos tienen la misma pregunta. ¿Quién soy? ¿A qué vine? Si nosotros no podemos contestar algo que convive con nosotros 24 horas al día, ¿cómo pretendemos que alguien afuera nos diga quiénes somos? ¿Cómo pretendemos que alguien afuera reconozca nuestro valor? Si ni siquiera nosotros sabemos el valor que habita dentro nuestro y que hay que encender para poder verlo y percibirlo y así con total certeza saber quién soy y a qué vine.
Por eso, dentro de los estudios de alquimia, siempre digo que el maestro está dentro. Yo soy mi maestro. Vos sos tu maestro. Mi trabajo es enseñarte a escuchar a ese maestro, a que enciendas la luz de ese ermitaño que habita dentro de tu cuerpo, que es tu templo, para que emprendas el viaje hacia reconocer quién eres, saber cuál es tu función y poder brillar con esa conciencia en todas las áreas de tu vida, no en algunas, para que haya equilibrio y congruencia en tu vida y puedas habitar la materia desde este lugar de plenitud, pero sin apegarte a eso. Espero que este vivo les haya servido. Esta aula abierta donde mostramos el mapa. Esta clase es el mapa. Es el mapa por el cual una persona decide emprender el viaje espiritual, el viaje del autoconocimiento. Y no importa por qué vía lo haga, por qué metodología. Pero es la persona la que inicia. Y es la persona la que tiene que desaparecer para que el camino justamente se revele ante el ser. Comprender que las respuestas las quiere el yo, porque quiere todo limitado y estructurado. Pero a veces la respuesta solo te encasilla, solo te pone en una posición y te ancla ahí, como una cadena. Entonces el alquimista sabe que hoy esta es la respuesta que tengo que tener, pero mañana quizás sea otra, porque estoy evolucionando, porque estoy creciendo. Y yo no puedo tener siempre un mismo punto de vista, porque si lo tengo, estoy fracasando en el viaje hacia la elevación de la conciencia. Yo tengo que mejorar, yo tengo que pulirme, yo tengo que dirigirme a entender cada vez más. Y si en algún momento ese nivel de conciencia me hace reconocer que hubo un concepto que no era verdad, feliz voy a estar de romperlo, de reconocer que antes me sostenía en esto y ahora no, porque eso significa que ya atravesé ese nivel. No tengamos miedo de reconocer que hubo cosas que no eran tan así, que uno las cree o que pensamos que era una verdad absoluta. Cuando empezamos a entrar en el concepto de que no, nada es una verdad absoluta, todo tiene matices, porque uno empieza a entender la realidad. Y entonces uno deja de querer tener razón para entrar en esa otra lógica, que es la del logos, la de la iluminación. De eso se trata. Se trata de comprender la existencia, y es la existencia de algo que no podemos percibir por nuestros sentidos. Entonces no lo podemos encerrar en una palabra o en un concepto. Porque en el momento que lo encerramos en un concepto sabemos que no estamos hablando de todo de eso. Estamos hablando de una de las características de eso. ¿Se entiende? Porque ya tenemos el conocimiento y el entendimiento de que nombrar a esa energía Dios ya es encerrarla en una palabra que solo manifiesta una de sus características dentro de infinitas otras características. Entonces es ¿de qué estoy hablando? Que encima cada observador le pone de su cucharada y cada uno sus creencias. Entonces uno tiene que hacer este viaje del laboratorio hacia trabajar en el laboratorio. ¿Y qué hacer? Purgar la palabra, ¿no? Meterla en los infiernos, pasarlas por filtros hasta lograr
ponerla blanquecina, ¿no? Más pura, y así después dejarla reposar, y así se hace con el conocimiento. Uno tiene que trabajar con el conocimiento, tiene que poner en práctica. Por eso alquimia es práctica pura, pero es una práctica que implica la disciplina de entender que esto es para tu vida, para que lo apliques a tu vida, no para que lo dejes en un cuaderno, sino para que entiendas la existencia, para que entiendas todo lo que te pasa, que no hay nada que te ocurra en tu realidad que no sea parte de la escuela de la vida. Por ende, todo lo que estás aprendiendo es para que resuelvas esas cosas, para que entiendas el dolor, para que descubras qué hay detrás de eso. Pero si no vamos a ir hacia enfrentar esas preguntas, esos vacíos existenciales, esos miedos que están ahí como puertas de entrada, nunca vamos a encontrar las respuestas. Que este video te sirva, compártanlo si lo sienten, si lo quieren, y que esta aula abierta les haya servido para aprender un poquito más de todo lo que se estudia dentro de alquimia, y recordarles que obviamente la inscripción está abierta a este ciclo 2022 para quien siente ir más profundo, y que también están los talleres básicos para quien quiere ir desde un lugar más tranquilo. Están grabados y hay de diferentes temas ahí para que tengan herramientas, para que aprendan a conocerse y para que puedan comprender un poquito más este viaje hacia la iluminación, hacia comprender este concepto de oro que encierra el oro, la palabra, y que al mismo tiempo cada vez que estudiamos más nos damos cuenta que la palabra termina siendo simplemente una cáscara, ¿no?, de un concepto mayor, y ahí tenemos que entrar en el símbolo que nos va a abrir la puerta del infinito. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa noche y una linda semana.